Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos con The Genshin Man parte número 12. Así que muy bien, sin mucho más que decir, vamos a continuar desde lo que habíamos dejado pues en la última parte. Bueno, muy bien, ya estamos acá, vamos a darle a cargar. Y bien, antes de comenzar, hagamos una pequeña recapitulación de lo que ocurrió en la última parte. Pues bien, en la última parte, o sea en la parte 11 desbloqueamos los finales más los 2 y 3. Creo que la categoría había quedado con que, bueno, tema de finales malos 2 y 3, que justamente el final malo 2 era un final malo porque, bueno, teníamos la pérdida de Pop, ya que supuestamente había muerto en circunstancias desconocidas, y bueno, digamos que Will, justamente debido a que la pistola de Kid le reventó en sus manos, había quedado sin sus manos justamente, valga la redundancia. Así que sí, efectivamente es un final malo. Pero por otra parte teníamos que en el final malo 3, justamente teníamos la pérdida tanto de Sophie como de Kid a manos de, pues de Robert. Así que bueno, creo que entre los dos, y teniendo en cuenta el final malo 1 también, ya que en el final malo 1 teníamos la pérdida de, justamente de Kid, creo que la categoría había quedado más o menos que, bueno, primero estaba, o sea, en el tercer lugar estaba el final malo 2, después en el segundo lugar estaba el final malo 1, y después en el primer lugar justamente estaba el final malo 3. Que bueno, creo que el final malo 3, pues, digamos que fue el más malo justamente, valga la redundancia, en el sentido de pérdidas justamente, ya que bueno, ahí perdíamos tanto a Sophie como a Kid. Y bueno, después el tema de Will, digamos que Will quedaba muy mal parado en los tres finales malos justamente, pero creo que en este quedaba bastante mal psicológicamente, la verdad. Pero bueno, mientras que en el final malo 2 quedaba bastante mal, justamente, bueno, también psicológicamente, pero a la vez físicamente. Pero bueno, dejando justamente el tema de los finales malos a un lado, el día de hoy vamos a bloquear justamente lo que sería el final bueno. Y pues si todo sale bien, esta sería la última parte de The Genshin Man. Justamente el final bueno consta de dos requisitos, los cuales les aviso que no lo voy a grabar justamente, pero los voy a mencionar acá brevemente. Justamente el primer requisito del final bueno es que justamente luego de que, bueno, luego de que Will y Sophie tienen la discusión, tenemos que hacer con que Will no vaya tras Sophie y en cambio justamente siga buscando a Pop por el edificio sin justamente haber ido a disculparse con Sophie. O sea que ambos no tengan esa reconciliación entre ellos y que bueno, justamente no hagan la promesa de que pase lo que pase, si Sophie se percata que, bueno, de que Will está demorando mucho en salir del edificio, que ella volvería en todo caso. Eso no tiene que pasar. Y bueno, eso no lo voy a mostrar porque lo vimos allá por el principio de la serie, ya por la parte 2 o 4 si no me equivoco, porque bueno, fue justamente uno de los requisitos que yo hice inconscientemente y que nos ayudó para el final malo 1, hacer justamente con que Will no vaya a reconciliarse con Sophie. El segundo requisito justamente del final bueno, que bueno, también no lo voy a mostrar porque ya lo vimos justamente, es que tenemos que hacer con que Will le devuelva la pistola a Kid. Justamente cuando Will está pasando justamente por la habitación en donde está la pistola de Kid, tenemos que hacer con que Will tome la pistola y vaya a devolvérsela justamente a Kid antes de que pase todo el tema del final justamente en sí. Que bueno, eso tampoco lo voy a mostrar porque justamente fue uno de los requisitos que teníamos que cumplir para el final malo 3. O sea, justamente hacer con que Will vaya y le devuelva la pistola a Kid. Así que bueno, tuve que básicamente volver algunos archivos atrás y bueno, cumplir lo que sería ambos requisitos que ya mencioné anteriormente. Este archivo que tengo acá, o sea el archivo 8, es un punto de guardado que tengo donde Will básicamente fue justamente buscando cuando se encontró a Pop. Y bueno, cuando Pop se metió al ducto de basura y justamente Will lo persigue y cae a través del ducto de basura y cae en el depósito de basura. Tengo justamente un guardado ahí porque también vimos que al parecer el tema de los finales comienza a modificarse a partir del momento que vemos el tema de, bueno, del diálogo de la plática entre los dos hermanos, o sea, justamente entre Ed y Robert. Cosa que, comentario aparte, me parece como que un paralelismo muy interesante por el hecho de que justamente todo el tema de los finales arrancan o se centran a partir del momento en que vemos la plática tanto justamente entre hermanos, o sea, justamente entre los hermanos, pues entre Robert y entre Ed. Como que se me hace interesante el hecho de que, o sea, creo que todo esto se hubiera evitado si justamente si Will y David hubieran como que platicado mejor entre ellos, como que no tuvieran como que esta especie de tensión entre ambos. Bueno, tensión por parte de, creo que de Will más que nada, porque es Will el que piensa que David lo odia. Yo no creo que justamente que David odia a Will. Y bueno, pensar que capaz todo esto se habría evitado, porque básicamente Will escapó de la casa de David y se vino para acá porque no quería estar en presencia de David, no quería hablar con David, por ese temor que tenía de que David justamente lo odiara, por haber como que, entre comillas, arruinado su vida. Que bueno, justamente se me hace un paralelismo interesante de que todo esto se hubiera evitado si probablemente ambos, o sea, los medios hermanos, hubieran platicado
y que también todo el tema de los finales comienza a desencadenarse y también comienzan a modificarse en la plática entre los dos hermanos, o sea, justamente entre Ed y Robert. Pero bueno, dejando la plática de lado, ya estamos acá. Voy a cargar el archivo 8 y bueno, veremos qué pasa en el final. A ver, para compensar todo el tema del quilombo que vimos de los 3 finales malos, espero que la verdad sea un final bueno. Que no haya pues heridos y ni pérdidas, al menos en la parte de, justamente hablando respecto a Will, a Pop, a Sophie y a Kid, la verdad. Pero bueno, así que bien, creo que ya podemos continuar. Creo que ambos requisitos ya los mencioné, pero los digo rápidamente una vez más. El primer requisito para el final bueno es que tenemos que hacer con que justamente Will no vaya tras Sophie. Y el segundo requisito para el final bueno tenemos que hacer con que Will le devuelva la pistola a Kid. Así que bueno, ahora sí, sin mucho más que decir, vamos. Muy bien, estamos acá. Justamente tenemos que hacer con que Will recupere la linterna. Ah, ahí está, la linterna. ¿No te dije que te escondieras ahí? ¿Por qué andas merodeando por todos lados? Robert. Sorry, Rob. I was looking for something. Lo siento, Rob. Estaba buscando algo. This right here, it's Mr. George's notebook. He showed it to you too, right? Esto que tengo aquí es el cuaderno del señor George. También te lo ha mostrado, ¿no? That's neither here nor there. Someone found out you're here, Ed. A boy looking for his friend mentioned you. Eso no es relevante. Alguien se enteró de que estás aquí, Ed. Un niño en búsqueda de su amigo te mencionó. You mean Will? ¿Te refieres a Will? Bueno, muy bien. No voy a saltar esta escena justamente, o sea, no voy a presionar subkey para omitir, para saltar la escena, porque se supone que, digamos que si la corriente del final bueno es similar al tema de la corriente de los finales malos, se supone que a partir de esta escena tendría que haber una modificación. Lo que sí voy a hacer es que voy a ir tocando lentamente la letra Z hasta que lea o me dé cuenta que haya algún cambio. Lentamente justamente, así que pues voy a ir pasando los diálogos sin pasar todo, o sea, sin saltearme toda la escena. Y veamos si tenemos la modificación del final bueno. You just don't listen, do you? Don't you dare turn yourself in. You don't need to suffer any more for that asshole. No quieres escuchar, ¿verdad? No te atrevas a entregarte. No necesitas ir sufriendo por ese imbécil. Rob, stop it. Don't use bad words like that. Rob, ya basta. No uses esas malas palabras. What's wrong with calling an asshole an asshole? And tell me, are you really taking what George said seriously? ¿Qué tiene de malo llamar imbécil a un imbécil? Y dime, ¿de verdad vas a tomar en serio lo que dijo George? Don't believe in the ramblings of a criminal. Don't you know it's all goddamn nonsense? I'll stay with the shithole shit. No creas en el palabrerío de un criminal. ¿No sabes que es pura mierda sin sentido? Todo está cubierto de la mierda de este tugurio. A ver, creo que acá justamente cambió, pero por lo que recuerdo justamente esta es la corriente de la escena justamente del final malo 1, de que básicamente Ed va a perder el control y va a terminar matando a Robert, se supone. Así que creo que también son los diálogos repetidos del final malo 1. Voy a seguir pasando sin leer porque creí que se modificaba, y efectivamente se modificó, pero esto es exactamente lo mismo, si no me equivoco, que vimos en el final malo 1, de que poco a poco como que Ed va a perder como que control de sí mismo y va a terminar atacando a su hermano Robert y lo va a terminar matando, se supone, tengo entendido. Así que justamente voy a seguir pasando la escena, pero sin saltar por completo, que capaz hay alguna modificación respecto al final bueno. Voy a ir tocando lentamente la tecla Z.
mató a Robert? ¿Acaso Ed se puso así y mató a su padre de la misma manera? ¿Por qué Ed necesita encontrarme? ¿Qué demonios quiere de mí? Será mejor que no me cruce con él. Y iré hasta la entrada y le avisaré a Kid si lo veo. Ahora mismo debo enfocarme en salir de aquí. Muy bien. Voy a guardar, por favor. Perfecto. Pues bien, al parecer el final bueno va a seguir la corriente del final malo 1, o sea, es parecido. Así que para el final bueno, a ver, sonaría muy malo de mi parte decir que me produce cierta satisfacción que justamente que Robert muera para el final bueno. Porque a ver, o sea, Robert hizo mucho quilombo justamente en la última parte. En lo que respecta, pues, los finales malos 2 y 3, principalmente el 3. Pero bueno, o sea, efectivamente podemos creo que afirmar que tanto, pues justamente como Robert y Ed son ambos muy peligrosos. Pero bueno, creo que más que nada, bueno, por parte de Ed, creo que es porque pierde el control porque está como que muy dañado psicológicamente. Robert como que se puso en el papel de, por sentirse muy culpable por el hecho de que él abandonó a su hermano antes y no quiere que se entregue ahora, como que se convirtió en un psicópata también, pero bueno, no sé. Qué interesante, o sea que para el final bueno vamos a tener justamente a Robert muerto y al parecer el enfrentamiento posiblemente sea entre Kid y entre Ed. Pues bien. A ver, ahora teniendo la partida guardada creo que estoy un poco más tranquila, así que pues vamos. Me imaginaré que es justamente hacer lo que tenemos que tratar de hacer antes, llegar hasta la entrada donde se encuentra posiblemente Kid o cruzarnos con él. Y bueno, pues lo bueno de esto es que justamente Sophie no está ahora acá, así que no correrá peligro. Pues no, o sea, Will ni siquiera quiere interactuar con el cuerpo de Robert. Acá me imagino que no hay nada, pero por revisar. Ahora sí vamos. Basura. A ver, se supone que Robert, o sea que... Will. No puede ser. Tengo que huir. Did you find your talking rat? ¿Encontraste a tu rata parlante? Oh, I wanted to meet him. Too bad. Oh, quería conocerlo. Qué lástima. Pues sí, justamente eso iba a decir cuando Will iba subiendo las escaleras que me equivoqué, mencioné a Robert y quería hablar de Ed. Que justamente en el final malo 1 también pasaba esto de que como que Will tenía como que esta pequeña charla entre comillas acá con Ed. Y bueno, acá nos enteramos que, bueno, básicamente Ed quiere matar a Will para así como que se supone que purificarse o limpiar sus pecados o algo así. A ver, creo que estos diálogos que vemos acá son parecidos o iguales posiblemente a los diálogos del final malo 1. Capaz aún no se produjo la modificación. Capaz la modificación se produce cuando nos encontremos con Kid porque Kid ahora tiene su arma, que espero que no esté dañada. Voy a hacer lo mismo que hice en la escena anterior, o sea, no voy a presionar Subkey para omitir, pero voy a ir pasando la escena lentamente tocando Z hasta que vea algún cambio posiblemente. Así que pues, vayamos viendo.
¿Acaso viene por mí? ¿Un ritual para ser feliz? ¿Y va a matarme para hacerlo? Tiene que ser una broma. Necesito irme de aquí cuanto antes. ¿Podría venir por mí? Déjame guardar la partida, por favor. Pues bien, hasta ahora creo que es exactamente lo mismo respecto al final malo 1. Repito, capaz la modificación sucede cuando nos encontramos con Kid. Posiblemente. Mientras tanto, vayamos yendo a la entrada, o sea, la entrada principal justamente con Will. Pues bien, ya llegamos acá. Kid, Why are you still here? I thought I told you to leave. ¿por qué sigues aquí? Quería haberte dicho que te fueras. Ed killed Rob, and now he's gonna kill me. Ed mató a Rob y ahora va a matarme a mí. What? ¿Qué? Por cierto, esta escena de acá también creo que es parecida o similar o igual o la misma a la del final malo 1. So, Ed, Así que, Ed, Wait, first I'll get you out of here. Let's head for the exit. espera. Primero te sacaré de aquí. Vamos para la salida. Déjame guardar una vez más, por favor. Volvemos a sacar el archivo 1. Listo, ya lo hicimos. Muy bien, partida guardada. Ahora estamos con Will y con Kid. Por menos de 5 minutos, creo. Get back! Keith, Kid, Keith, Keith. Kid, Kid. So much blood. What do I do? What should I? Tanta sangre. ¿Qué hago? ¿Qué debería? I think there were towels in the staff room downstairs. Creo que había unas toallas. En la sala de personal del piso inferior. Pobre Kido, se me da una lástima. Creo que solamente en el final malo 3. Bueno, a pesar de que muere, que es peor. Creo que es el único final, justamente el final malo 3, donde los escombros no le caen en la cabeza a Kid. Vamos a buscar las toallas. Perfecto, o sea, creo que de tantas veces que vine a buscar estas toallas, ahora no me olvidé dónde estaban. Hay un par de toallas en la mesa. Has obtenido toallas. O mejor dicho, confundirme de habitación. Creo que es en el piso de arriba, así que voy a guardar acá. Perfecto. This person's a detective, huh? I saw him in a magazine once. Esta persona es un detective, ¿eh? Lo vi en la revista una vez. He's a bad person. He kills lots of people. Es una mala persona. Mata a mucha gente. ¿Eh? Repito, creo que esta es la segunda vez que vemos esta escena y vuelvo a repetir, o sea... Ed, ¿cómo tienes el rostro de decir eso? Me da mucha lástima tu historia, o sea, lo que sufriste con tu padre, pero ¿cómo tienes el rostro de decir eso respecto a Kid? Good. You wouldn't have been enough. Bien. Tú no hubieras sido suficiente. Because now I need to make up for Rob, and not just Dad. Porque ahora debo hacerlo por Rob
y no solo por papá. I'm glad I met him too. Now I can clear up 2 misfortunes and be happy. Me alegro de haberlo conocido también. Ahora puedo limpiar 2 desgracias y ser feliz. Ed, stop it! This is just a joke, right? Ed, detente. Es solo una broma, ¿verdad? Es que sí, la verdad, Ed, con tu lógica... A ver, no le veo mucho sentido a tu ritual de la felicidad, pero bueno. Don't move, Will. Just follow me and don't do anything. No te muevas, Will. Solo sígueme la corriente y no hagas nada. Or else I'll snap his neck. O si no, le romperé el cuello. The rope's a little long. Will, do you have a knife or something? Lend it to me. La soga es un poco larga. Will, ¿tienes un cuchillo o algo? Préstamelo. Now hang you up and cut open your stomach. Ahora voy a colgarte y a abrirte el estómago. That's what Mr. George did, right here. It said so in the notebook too. Eso fue lo que hizo el señor George, justo aquí. También lo dice en el cuaderno. It might hurt, but it'll be over quick. Just endure it. Puede que duela, pero terminará rápido. Solo aguanta. Thank you, Will. Gracias, Will. I'm really glad I met you. Me alegro mucho de haberte conocido. Keith, Don't move. I'll untie the rope. no te muevas. Voy a soltar la soga. Keith! Get up! Come on! Keith, levántate. Vamos. What do I do? I need to get away from here. But... ¿Qué hago? Tengo que salir de aquí. Pero, What should I do? ¿qué debería hacer? Ah, jeez, I can't stand to watch this. Ha vuelto. Ah, joder. No puedo soportar este panorama. Looks like you've gotten yourself in one heck of a mess while I've been running around, eh, Will? Parece que te has metido en un lío enorme mientras que estuve corriendo por ahí. ¿Eh, Will? Pop! ¡Pop! Please help me! I don't know what I should do. Tell me! Por favor, ayúdame. No sé qué debería hacer. Dime. Use your head. You can't be relying on me forever. Usa tu cabeza. No puedes depender de mí para siempre. I can't! I can't do anything! No puedo. No puedo hacer nada. Oh, really? You realize if you do nothing, that guy'll kill you? Oh, vamos. ¿Te das cuenta de que si no haces nada, ese tipo va a matarte? I don't want that! No quiero que eso pase. Well, you could always just save yourself. Bueno, siempre puedes salvarte a ti mismo. No! I definitely don't want Keith being killed! No, definitivamente no quiero que mate a Keith. Then you better do something. He'll come back while you're dawdling. Entonces será mejor que hagas algo. Volverá mientras sigues holgazaneando. Oh, fine. I'll give you a hint. Oh, está bien. Te daré una pista.
¡Lárgate! Huh? ¿Ah? What are you talking about? I can't run away and leave Keith behind. ¿De qué estás hablando? No puedo ir y dejar a Keith atrás. Will. You're a clumsy coward. Running's your strong suit, right? Just gotta add a little courage to it. Eres un torpe cobarde. Escapar es tu fuerte, ¿verdad? Solo tienes que añadirle un poco de coraje. I have given you enough hints now. To protect the guy, you gotta run. You get me? Te he dado demasiadas pistas. Para proteger a este tipo, tienes que correr. ¿Me entiendes? I see what you're saying, but if I mess up... Ya entiendo lo que dices, pero si lo arruino... I know. I'll look for a weapon. Ya sé. Buscaré un arma. Don't even think about it. Sure, even a rat like me can bite back at a cat when he's cornered. Ni siquiera lo pienses. Claro, incluso una rata como yo puede morder a un gato cuando está arrinconado. But what happens after that? Once you taste blood, you'll do it again. Pero, ¿qué pasa después de eso? Una vez que pruebas la sangre, volverás a hacerlo. Will, you've been kept up in your room, looking out the window, and you felt like that showed you what the world was, so you despaired. Will, has estado encerrado en tu cuarto, mirando por la ventana, y sentiste que eso te enseñó lo que era el mundo. Por eso desapareciste. You're scared, afraid that man's hanging from the tree outside, wondering if you'll end up like that too. Tienes miedo. Miedo del hombre que está colgado del árbol de afuera, preguntándote si alguna vez terminarás así también. But that window's fogged up. You gotta leave the room on your own 2 feet. So take the first step. Pero esa ventana está empañada. Debes salir del cuarto con tus propios pies. Da el primer paso. You're not a guy who's taken by delusions and hurts people. Ain't that right? No eres un tipo poseído por su imaginación lastimando a la gente. ¿No es cierto? Show 'em the funky strength of your fight. Muéstrales la grandiosa fuerza de tu defensa. Will, Keith! hide somewhere. Look for a chance to get out of here. Don't let Edward find you. Escóndete. Busca la oportunidad para escapar de aquí. No dejes que Edward te encuentre. But what are you gonna do? Once he comes back, he might kill you. ¿Pero qué vas a hacer? Una vez que él regrese, podría matarte. You don't have to worry for a grown-up kid. Think about your own safety. No tienes que preocuparte por los adultos, niño. Piensa en tu propia seguridad. But... Pero, Listen, escucha. your father died when you were young, but I know he never wanted you to die like this. Tu padre murió cuando eras pequeño, pero sé que él nunca hubiera querido que mueras así. So, do what I'm telling you. Please. Así que, haz lo que te digo. Por favor. You're right. Tienes razón. But I could tell you the same thing. Pero podría decirte lo mismo. I know your son wouldn't want you to die like this. Sé que tu hijo no hubiera querido que mueras así. I'm going to get his attention and lead him away from here. That way he won't come near you. Voy a llamar su atención y sacarlo afuera de aquí. De esa manera, no se acercará a ti. While I do that, you hide. And when you can, get out of this building. Mientras yo hago eso, tú te escondes y en cuanto puedas, escapas del edificio. Stop. Don't be rash. Detente, no seas imprudente. Keith, Keith, thanks for protecting me. Again and again. gracias por protegerme, una y otra vez. I'm glad I can meet you. Me alegro de haberte conocido. Will,
I'm shaking. Mierda, no llores. Deja de temblar. You can do this. You gotta do this. Puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. I know you can definitely do this. Definitivamente sé que puedes hacerlo. Yeah, show 'em, Will. Sí, muéstrales, Will. Go show them how you're not a useless brat. Ve a mostrarles que no eres ningún inútil. Will. Will. Hey, asshole! ¡Hey, imbécil! You want to kill me, right? Go ahead and try. But I bet you can't. Tú, quieres matarme, ¿verdad? Ven, inténtalo. Pero apuesto que no puedes. I told you, you shouldn't use bad words. I really hate them. Te dije que no debes usar malas palabras. Realmente las odio. Oh yeah? So what? You think I care what you like or hate? Ah, ¿sí? ¿Y qué? ¿Crees que me importa lo que te gusta o no? I'm not gonna play along with your shitty philosophy. I'm not like you. No voy a jugar con tu filosofía de mierda. Yo no soy como tú. Will! Will, You angry? Just try and catch me. ¿estás enfadado? Intenta atraparme. Dumbass! ¡Idiota! No me está siguiendo, pero conoce muy bien este edificio. Intentará adelantarse para atraparme. Saldré del edificio y lo llevaré al bosque. Así podré alejarlo de Kit. Bien. Estuve a punto de comentar esto. Por favor, decime que me dejaban guardar la partida. Me imagino que se viene escena de persecución. A ver, pensaré que es capaz de llegar al edificio hacia la entrada, o sea, ir con Will hasta la entrada principal, salir de ahí y llevarlo al bosque. El tema es que en el bosque yo no me manejo muy bien. El edificio más o menos. Pero claro, el tema está en que Ed, como lo acaba de decir Will, conoce, o sea, estuvo tiempo viviendo acá. Debe conocer el edificio y sus atajos como la palma de su mano. Pero bueno, ya de entrada les pido perdón si son demasiados intentos de persecución. Evidentemente que si son como, no sé, como 15 aproximadamente, no los voy a grabar, o sea, y mostrar todos. O sea, grabo todos, pero no los mostraré todos. Pero bueno, tengo esperanzas de que no sean demasiados al menos. Así que bueno, nuestro objetivo ahora es ir con Will hasta la entrada del edificio. Con, me imagino, a Ed persiguiéndolo, probablemente. Vamos a guardar acá en el archivo 4. Listo. Bueno, a ver, les pido perdón, eso fue muy decepcionante. Es que el tema es que creo que se me lagueó a mí, que yo tocaba la flecha de, o sea, de dirección hacia abajo para que Will se moviera hacia abajo y no me funcionaba. O se me funcionó, pero ya cuando Ed ya estaba encima de Will. Pues bien, o sea, aparece enseguida y efectivamente toma un atajo. Bien, vamos a un intento, sigamos.
No quiero meterme en espacios tan chicos. Bueno, a ver, creo que íbamos bien. Pero claro, el tema es que yo me mareo también porque no me acuerdo bien de... O sea, me acuerdo en general de algunas zonas de todo el edificio, pero completo así. O sea, ir de donde estábamos hasta la entrada principal no me acuerdo muy bien. Pero a ver, creo que fue un buen avance. Creo que avanzamos un par de zonas bastante bien. Vamos bien, creo. Segundo intento. Sigamos. Bueno, muy bien, creo que definitivamente confirmo lo que dije anteriormente. O sea, el hecho de que tal vez tengo que tomar atajos. Porque cuando él salía de esa puerta que estaba ahí abajo, como que tomaba una acelerada y enseguida atrapaba a Will. Creo que no hay manera de escapar de Ed si tratamos de tomar el camino normal hacia la entrada principal. Capaz tengo que tomar atajos. Y creo que sé de un par. Voy a intentar ahora con los atajos. Porque claro, o sea, me imagino que será jugar el mismo juego que está jugando Ed, que si Ed conoce atajos para llegar más rápidamente a... O sea, para atrapar a Will, me imagino que Will tiene que hacer lo mismo. Ir por los atajos también. Vamos a probarlo. Este fue el tercer intento y... Lo hice más o menos... O sea, igual para comprobar y creo que es cierto. Creo que no hay forma de escapar a partir de aquel punto de Ed. Así que vamos a probar con atajos. ¿Qué tal nos va? ¡Por aquí! ¡Estúpido! Correré tan lejos como pueda. Tengo que ahorrar tiempo. Bien, perfecto. Podemos guardar la partida nuevamente, bien. Pues bien, salió bastante bien. Creo que fueron en total 4 intentos. Y pues sí, lo que teníamos que hacer para desviar, o sea, lograr esquivar exitosamente a Ed era tomar atajos. Lo mismo que él estaba haciendo. Perfecto. Y al parecer tenemos otra parte de persecución acá en el bosque. Que bueno, justamente en esta parte del bosque creo que estoy más en el horno por el hecho de que en el edificio es donde creo que transcurre más del 80% de todo el juego y acá en el bosque apenas estuvimos. Pero bueno, vamos bien. Menos mal que me dejan guardar la partida nuevamente y en caso de que Will muera ahora, que probablemente lo hará varias veces, no tengo que hacer toda la escena de la persecución en el edificio de nuevo. Agradezco eso.
Se me hace gracioso porque si estuviéramos en algún juego de Spear and Hunger, esto no pasaría, pero bueno. Creo que voy a guardar acá en el archivo 5. Perfecto, partida guardada. Sigamos. A ver, o sea, la verdad me imaginaba que en esta parte del bosque iba a ser más complicado porque no sé bien hacia dónde dirigirme. Pero bueno, vamos bien, primer intento, ya está. Una vez más. Pues sí, está complicado. Creo que lo que complica de esta zona acá del bosque es que el mapa es muy denso, como que tiene muchos elementos de árboles y arbustos y plantas y rocas. Eso es lo que lo complica, la movilidad para Will. Creo que por la derecha no es, creo que no vi un camino, justamente. Pero bueno, vamos bien, segundo intento, ya está. Bueno, muy bien, creo que iba bastante bien, la verdad. El tema es que, claro, tener como que Ed en los talones de Will, como que me complica demasiado porque no me puedo atrasar mucho pensando hacia dónde voy. Pero bueno, vamos bien, este fue ya el tercer intento. Vamos una vez más. Por cierto, les pido perdón si no estoy hablando demasiado en estas escenas de persecución porque me estoy concentrando, la verdad. Bien, creo que ahí íbamos encaminándonos a algo exactamente. Pero no salió tan bien. Vamos una vez más. Este fue el cuarto intento ya. Bien, llegué hasta allí, pero traté de moverme hacia la derecha y no pude. El mapa no me lo permitía, por los elementos. Bien, vamos ya al quinto intento. Pero bueno, me imagino que a algo llegaremos. Espero la verdad que no sea demasiado extensa esta zona del bosque, porque si no estoy en el horno, pero bueno. Vamos. Bueno, a ver, creo que me volví a atascar exactamente en el mismo lugar donde me atasqué en el quinto intento. Pero bueno, está un poquito más complicado, la verdad, que moverse por el edificio, por el tema de la movilidad. Pero está bastante bien, la verdad, me está gustando las escenas de la persecución. Bien, este fue el sexto intento, vamos una vez más. Bueno, a ver, creo que ya vamos en camino a algo. Creo que si yo hubiera girado en lugar de ir hacia la derecha, hubiera hecho con que Will girase hacia la izquierda, creo que ya salíamos, porque creo que allá abajo hay un camino. Pero bien, creo que ya está hecho. Este fue el séptimo intento, vamos una vez más. ¡No hay salida! Will. Keith should be long gone by now. Keith ya debe haberse ido a esta altura. I told him to run away while I was leading you around. Le dije que escapara mientras yo traía tu atención. There's no point in just hanging me, right? So this is it for you. No tiene sentido colgarme solo a mí, ¿verdad? Así que este es tu final. Ed. I was always uneasy.
I was worried I was delusional and nuts. Siempre estuve intranquilo. Me preocupaba estar loco y delirante. So the fact that you believed me about Pop and understood what I was saying, it made me happy. El hecho de que me hayas creído lo de Pop y hayas entendido lo que estaba diciendo, me hizo feliz. But it's no good. If you completely go into your own world, you're ultimately going to be all alone. Pero no es suficiente. Si te hundes en tu propio mundo, tarde o temprano terminarás completamente solo. You can't keep living like that. You won't have faith in yourself. No puedes seguir viviendo así. No tienes fe en ti mismo. I need to get out of the room I've been in. I need to become an adult. Don't you too? Necesito salir del cuarto en el que estuve encerrado. Necesito convertirme en adulto. ¿Acaso tú no? Sacrificing someone won't make you happy. Even if it does, you'll definitely regret it someday. Especially when you're as kind as you are. Sacrificar a alguien no te hará feliz. Incluso si lo hiciera, definitivamente te arrepentirás algún día. Especialmente porque eres alguien muy amable. You need to leave that rundown place and shake off those delusions haunting you. Necesitas salir de ese lugar abandonado y alejar todos esos delirios que te persiguen. Atone for your crimes, Ed. That's what you need now. Repara tus crímenes, Ed. Eso es lo que necesitas ahora. Help me, Will. I don't know what to do anymore. Ayúdame, Will. Ya no sé qué hacer. I know there's something wrong with me, but then what should I do? Ya sé que hay algo malo en mí. Pero entonces, ¿qué debería hacer? Dad and Rob, they're gone. No one can tell me anymore. Papá y Rob se han ido. Ya no hay nadie que me pueda decir. Please, listen to what I'm saying. There's no other way. Por favor, escucha lo que estoy diciendo. No hay otra manera. Even if you become happy that way, it'll still just be you. You'll always be all alone. Incluso si te haces feliz de esa manera, seguirás estando solo. Siempre. Estarás totalmente solo. And someday, you'll end up hanging yourself. I don't want that at all. Y algún día terminarás colgándote. No quiero eso en absoluto. I'll never be a hanged man. Yo nunca seré un colgado. Will, are you okay? Will, ¿estás bien? Sophie, Sophie, Keith, Keith, yo. You did good. Lo hiciste bien. That was pretty cool. Eso estuvo genial. Will! Does your injury still hurt? ¿Todavía duele tu herida? It's better when I'm moving around instead of sitting still. Es mejor cuando me estoy moviendo que cuando estoy sentado. Maybe it hurt less if you gave it a little kiss. Tal vez dolería menos si le dieras un besito. Not in front of a child, honey. No enfrente del niño, cariño.
He's not a child anymore. Ya no es un niño. Then I guess I can't say no. Entonces, supongo que no puedo negarme. That's right. I'm not a child, so do as you please. Es verdad, ya no soy un niño. Hagan lo que quieran. So you're awake. How are you feeling? Ya estás despierto. ¿Cómo te sientes? My soles hurt like hell. Me duelen muchísimo las plantas de los pies. I'll bet they do, after all that running around. Apuesto a que sí, después de tanto correr. Are you okay? Should I call a doctor? ¿Estás bien? ¿Debería llamar a un doctor? Are you Keith's wife? ¿Eres la esposa de Keith? Yes, I'm Helena. It's nice to meet you. Sí, soy Elena. Gusto en conocerte. Your mother's on her way here now. You can meet her soon. Tu madre está en camino. Pronto podrás verla. I'll go tell the doctor you woke up. Iré a avisar al doctor que ya se despertó. Thanks. Gracias. She seems nice. Parece muy amable. There's no seems about it. She is. No es que parezca. Lo es. Keith, what happened with Ed? Keith, ¿qué pasó con Ed? He confessed to his father's murder. He's being questioned now. Confesó el asesinato de su padre. Ahora lo están cuestionando. Robert's seriously injured, but he's alive. We're waiting for him to regain consciousness. Esas son malas noticias. Robert está gravemente herido, pero está vivo. Estamos esperando a que recobre la conciencia. Their trial will be starting soon. You might need to give some testimony. Are you up for it? El juicio debería comenzar pronto. Puede que tengas que dar tu testimonio. ¿Puedes hacerlo? I'll be okay. I can see what happened. Está bien. Puedo contar lo que pasó. David. Keith, thanks for calling me. Keith, gracias por llamarme. You're late. He just woke up now. Llegas tarde. Acaba de despertarse. I'll step out for a second. Take over for me. Salgo afuera un rato. Quédate a cargo. David, David, You idiot! What were you thinking? Disappearing without saying a thing. Tú, idiota. ¿Qué estabas pensando al desaparecer sin decir nada? but I mean, Pero es que, No buts. Do you know how long I was looking for you? sin peros. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te estuve buscando? I caused you trouble, so I thought I shouldn't cause any more. Te causé problemas, así que pensé que no debería seguir causándolos más. Didn't you realize disappearing would make me worry more? Doing something so conceited and selfish. ¿No te diste cuenta que desaparecer haría que me preocupe aún más? Hiciste algo muy presumido y egoísta. You're like your father that way. Eres como tu padre en ese sentido. Sorry. Lo siento. I'm sorry. Perdón. Let's talk a little. Hablemos un poco. And don't run this time. Got it? Y no huyas esta vez. ¿Entendido? Okay. Está bien. It's cold. Brr, qué frío.
I'll go on ahead. Voy a pasar. Mom? Mamá, Sorry for worrying you. lamento haberte preocupado. You're saying that now? I worry about you every day. Y ahora lo dices. Me preocupo por ti todos los días. I'm glad that I got to have a proper talk with David thanks to you. Me alegro de haber podido tener una charla decente con David gracias a ti. Though, leaving without a word to me, not so much. If you make dinner tomorrow, I'll forgive you. I look forward to it. Aunque desaparecer sin decirme una palabra. Para nada. Si haces la cena de mañana, te perdonaré. Estaré esperando. The train's about to leave. Come on, quickly. El tren está a punto de partir. Vamos, rápido. Will! Will, Sophie, Sophie, Good, I made it in time. You're leaving already? bien, llegué justo a tiempo. ¿Ya te vas? I decided to go back home for now. De momento decido regresar a casa. Ah, that's good. Did you find Pop? Ah, eso está bien. ¿Encontraste a Pop? Oh, really? Too bad. Oh, ¿en serio? Qué mal. I heard about you and David. Did you talk with him? Me enteré lo de David y tú. ¿Hablaste con él? Yeah, Sí. What did he say? ¿Qué te dijo? if it's fine with you, you can think of me as a big brother. I want to get along with you. Si te parece bien, puedes verme como un hermano mayor. Quiero llevarme bien contigo. He's so dumb. There's no good reason to have a gloomy guy like me as a little brother. Es tan tonto. No hay motivos para tener a un niño torpe como yo como hermano menor. What are you saying? David said that because that's what he wants. ¿Qué estás diciendo? David dijo eso porque eso es lo que quiere. Or is it because you don't want that? ¿O es que tú no quieres? No, No. it made me really happy. Me hizo muy feliz. Sophie, Sophie, thanks for everything. For helping me out. gracias por todo. Por ayudarme. You should really look at people when you thank them. Deberías mirar a la gente cuando les agradeces. Stop it! Don't touch me, you dummy! Detente. No me toques, idiota. Sorry to butt in, you two. Lamento interrumpir, chicos. What is it, Mr. Keith? ¿Qué pasa, Mr. Kidd? Will, I brought something you forgot. Couldn't be bringing it into the hospital naturally. Will, te traje algo que te olvidaste. No podía llevarlo al hospital, obviamente. Huh? ¿Ah? Pop! Pop, I think this guy might understand humans after all. He was acting up, but when I said I'd take him to Will, he settled down. creo que este tipo entiende a los humanos después de todo. Estaba enloquecido, pero cuando dije que lo llevaría con Will, se calmó. You went looking for him? ¿Fuiste a buscarlo? I was just wandering around during investigation and caught him in a net. That's all. Tan solo estaba merodeando durante la investigación y lo atrapé con una redecilla. Es todo. Why did you have a net on an investigation? ¿Por qué tendrías una redecilla en medio de una investigación? Every detective needs one. Don't forget it. Todo detective necesita una redecilla. No lo olvides. Cold out here. Hace frío afuera. David said once it warms up, he wants to go to a baseball game with you. So come back in spring.
David dice que cuando haga más calor, quiere ir al partido de béisbol contigo. Así que te esperamos en la primavera. Give me a call when you come visit. I'll tell you all the good places in town that aren't those creepy woods. Llámame cuando vengas de visita. Te diré cuáles son los mejores lugares del pueblo en vez de ese bosque aterrador. Okay, Está bien. thank you. Gracias. I'm really glad you came back to me, Pop. Me alegro mucho de que hayas vuelto, Pop. You're hungry, right? Want some cheese? Tienes hambre, ¿verdad? ¿Quieres queso? Pop? Pop, Hey, Pop. Mom's asleep. You can talk now. hey, Pop. Mamá está dormida. Puedes hablar ahora. You won't talk anymore? ¿Ya no me hablas? I see. Ya veo. Well, it's fine. Whether you talk or not, you're still my friend. Bueno, está bien. Hables o no, seguirás siendo mi amigo. That was a really long day. Feels like a lot changed. Fue un día bastante largo. Siento que muchas cosas han cambiado. I'm not even sure what exactly, but I'm sure there's been a really big change. No estoy seguro de qué, exactamente, pero sé que ha habido un cambio muy grande. A long time ago you told me, before I parted ways with you, I had to become a real good man. Hace mucho tiempo, me dijiste, antes de separarnos, que tenía que convertirme en un buen hombre. After this, I feel like I've come a little closer. Después de esto, siento que estoy un paso más cerca. I'm so cowardly, no courage. I don't know what's wrong or right. Todavía soy cobarde. No tengo el valor. No sé qué está bien y qué está mal. But still, I'm not a demon child. Even without someone teaching me about the world, I'll be fine. Pero aún así, no soy un niño diabólico. Incluso si no tengo a nadie que me enseñe sobre el mundo, estaré bien. I'll meet lots of people, go lots of places. I'll find it myself. Conoceré a mucha gente. Iré a muchos lugares. Lo encontraré yo mismo. So much snow. Hay tanta nieve. I hope spring can come soon. Espero que la primavera llegue pronto.
Gracias por jugar The Henchman y felicidades por pasarte el juego. Agradecimientos especiales para aquellos que hayan jugado los otros juegos de la saga. Con este juego, la saga de los hombres extraños ha concluido. Sin embargo, es solo una conclusión cronológicamente hablando. Hay planes de 2 juegos adicionales de forma paralela. Si estás interesado, espero que los juegues cuando salgan. Además, este juego puede jugarse una segunda vez. Los finales malos no cambian, pero la ruta de finales buenos tiene algunas escenas nuevas y hay un bonus al final del juego. Revisa la página para obtener información de dónde aparecen las escenas agregadas. Llegarás a entender algunas cosas que no quedaron claras en la primera partida, y si tuviera que elegir, diría que el verdadero final bueno es el segundo. Por favor, pruébalo si tienes algo de tiempo extra. A ver, muy bien. O sea, yo estaba preparada para... me estaba preparando para hacer una mega reflexión ahora, entre comillas hablando con mis palabras, o sea, de lo que era The Henchman y que esta sería la parte final, pero con esto... A ver, con esto capaz hago un video más, porque creo que este ya me va a quedar demasiado largo. Para que desbloqueemos lo que sería el Good End 2. Porque claro, si ahora desbloqueamos el Good End 1, o sea, el final bueno 1. Capaz le dedico un video más para que veamos las escenas agregadas, ya que desbloqueamos, justamente ya lo habilitamos. Para que justamente podamos obtener el Good End 2, o sea, el final bueno 2. Y si no se vuelve demasiado largo, capaz que en esa misma parte vemos justamente los bonos extra, o capaz hago otro video más para la parte de bonus extra, porque bueno, quiero tenerlo, o sea, hacer todo completo. Pero a ver, o sea, un placer, la verdad, me encantó. Me siento un poco mal por no haber jugado las otras entregas anteriores y haber arrancado esta saga con el último juego, de lo que sería de esta, digamos que de estas historias de los hombres extraños, ya que este es el último juego. El primero fue de Crookedman, que fue súper popular. Después salió la segunda entrega y la tercera entrega, que justamente la segunda entrega y la tercera entrega justamente no los jugué, tampoco vi gameplays. Y acá estamos, la que sí jugué justamente yo fue la cuarta y última entrega. Pero bueno, o sea, la verdad, un placer. Me gustaría haber jugado las otras partes anteriores, los otros juegos anteriores. Pero bueno, sabes que esto la verdad fue un placer, me encantó demasiado. Una vez más, gracias por jugar a The Henchman. Muy bien, es un muñeco de nieve. ¿Puedo volver al menú? Miren qué amor. Player. Player sería justamente jugador traducido del inglés. O sea, traducido al español. Quiere decir que es nuestra representación, o sea, de las personas que jugamos el juego. Qué bonito. A ver, ¿puedo guardar la partida acá? Capaz acá en el archivo 6. Listo. ¿Tendré algo en objetos? Pues no. Tiene sentido porque claro, este no es el inventario de Will. Bien, estamos en una especie de lugar vacío negro. Que amor el muñeco de nieve. Y acá tenemos el tren. Puedes iniciar una segunda partida en la pantalla principal. Fueron añadidas algunas escenas en la segunda ronda. Y luego de acabarlo, encontrarás algunos bonos como la biografía de los personajes y comentarios de los actores de doblaje. Muy bien. A ver, probablemente creo que me estoy decidiendo al hacerlo. O sea, capaz de grabar 2 partes más de The Henchman. Y hacer justamente eso. O sea, capaz la siguiente parte dedicarla al... lo que sería justamente al Good End 2, al final bueno 2 y las escenas agregadas de la segunda partida, de la segunda ronda. Y capaz si se vuelve demasiado largo este Good End 2, o sea este final bueno 2, ya justamente sacar otra parte más para que veamos esta parte de acá en la zona de, bueno, de este tren, que al parecer es una sala de bonificación. Capaz lo hago justamente. Pero por ahora, regresar al título, continuar, regresar al título. Bueno, muy bien.
este fue justamente el Good End 1, el final bueno 1 de The Henchman, llamado Un verdadero buen hombre. A ver, la verdad es que me encantó, me quedé súper mega satisfecha, le hizo honor total a su nombre de ser un final bueno, por el hecho de que compensó básicamente las atrocidades que fue justamente lo que serían los finales malos 1, 2 y 3. Ya que en este final bueno, o sea, no solo nuestros personajes amados y protagonistas, justamente tanto Will como Pop, como Sophie como Kid, ninguno muere, sino que también los mismos villanos o antagonistas justamente, los que serían pues Ed y Robert. Robert lastimosamente también, ambos quedan vivos. A ver, planeo hacer como que una reflexión ahora, pero como veo que esta no va a ser la última parte de The Henchman, capaz lo dejo para más adelante para no estar repitiendo cosas en la última parte de The Henchman. Pero la verdad es que hablando respectivamente, o sea, exclusivamente del final bueno 1, me encantó. Me encantó el hecho de que, pues que todo haya salido bien, la verdad, que no hayan quedado como que heridos mortales. Bueno, me imaginaré que, bueno, que Will vuelve a su hogar con su madre, que en la primavera volverá justamente a este pueblo, para justamente pasar tiempo de calidad con su hermano mayor ahora, David, que ambos como que puedan profundizar su relación de, bueno, de medios hermanos y empezar a llevarse verdaderamente bien después de tanto tiempo, sin rencores ni nada. El hecho de que también posiblemente, me imagino que en un futuro, pienso que tal vez surja alguna especie de romance entre Will y entre Sophie, y que capaz también vayan a visitar a Kid, justamente que seguirá con su trabajo de detective, la verdad, y que es un buen amigo de ellos. Justamente con Pop, o sea, no dudo que cuando Will vuelva vaya justamente a llevarse a Pop con él de visita. Pero bien, creo que esta parte de The Henchman se puede ir quedando por acá. Este fue el Good End 1, el final bueno 1, un verdadero buen hombre. Y pues bien, ya nos veremos en la siguiente parte. Espero que pasen bien y adiós.